Así es, vamos a abordar este tema que es el segundo proyecto de ley económico urgente que tiene pendiente pronunciarse la Asamblea Nacional en el plazo de 30 días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este proyecto de ley busca viabilizar la inversión de privados en sectores estratégicos que la Constitución contempla esa posibilidad por excepción y siempre con el control estatal, digamos, el control mayoritario de las empresas por parte del Estado ecuatoriano. Esto es producto de una reforma previa que fue observada por la Corte Constitucional y que pidió una definición más clara, más concreta respecto de los casos en los que los privados podrían invertir en estos sectores estratégicos. Es un proyecto de ley corto, digamos, pero que conlleva mucha polémica desde la perspectiva como los diferentes sectores representados en la Asamblea consideran que se debe propiciar a la inversión. Unos creen que la inversión tiene que ser mayoritariamente estatal, es la visión del 2008 de la Asamblea de Montecristi, la constituyente de Montecristi, y este sector nuevo del presidente Noboa sostiene que a falta de recursos del Estado es necesario abrir la posibilidad de que los privados puedan invertir en activos del Estado para entregar los servicios que los ecuatorianos necesitamos. Vamos a ver qué nos dice. Este es el tema que vamos a tratar con el doctor Segundo Camino. Él es docente de IAEN, entre otras materias que él asume dentro de esta institución de educación superior, es economía para el sector público. Doctor Segundo Camino, bienvenido a Ecuador Radio. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir con nuestra audiencia. ¿Qué podemos decir de manera general respecto de este proyecto de ley que está para hoy convocado en la Asamblea, su aprobación en segundo y definitivo debate? Bueno, el proyecto de ley busca reformar dos grandes cuerpos legales, ¿no? El primero es la ley de minería y el segundo cuerpo legal es la ley del servicio de energía eléctrica. En ambos cuerpos legales, el primero referente a la ley de minería, lo que busca es modelar la gobernanza y la parte administrativa de los entes reguladores que se involucran dentro de la minería y por lo tanto lo que trata de hacer es dinamizar el sector minero en función de los atrasos que han habido en términos de tiempo para contestación de los trámites administrativos. Hay una parte económica a la que se trata de modelar también dentro de la reformulación de la ley de minería, que se enfoca en que hay un porcentaje, en que existe un porcentaje que pueda ser transferido al gobierno central y que ese porcentaje de regalías, de patentes, etcétera, pueda ser transferido luego a los gobiernos autónomos descentralizados. Desde mi perspectiva, hay que entender la ley, esta nueva ley económica urgente con la ley que se acabó de aprobar hace unos cuantos días atrás referente a la reforma al uso de la reforma de los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Tiene conexión? Tiene conexión en la ley de minería definitivamente porque ahí existe un 60%. Lo que busca esta nueva reforma a la ley de minería es que un 60% de lo que pueda acaparar el gobierno central pueda ser transferido a los gobiernos autónomos descentralizados para el uso de inversión social. Lo estipula claramente la reforma. Entonces, si tú atas esta ley reformatoria que habla de inversión social y ves la ley que se aprobó hace unos cuantos días atrás que reforma el uso de los recursos referente a inversión, va atado. Y por lo tanto, lo que hace es obligar a que ese recurso que se busca encontrar ahora con la ley de minería, ese recurso nuevo, fresco, sea transferido a los gobiernos autónomos descentralizados, pero que sea utilizado específicamente en inversión. Esto es importantísimo porque involucra una nueva forma de la gestión de las finanzas públicas. Por ejemplo, nosotros en el IAEN tenemos una maestría de gestión de las finanzas públicas que habla de esto y por lo tanto nos ayuda a entender definitivamente cómo podemos nosotros ayudar a mejorar el uso de estos recursos. Ahora, el segundo cuerpo colegiado que se busca reformar es la ley orgánica del uso de servicios de energía eléctrica. Esperemos un momentito ahí para analizar, digamos, lo que en contraposición a los argumentos del gobierno dicen los sectores que se oponen a esta reforma, y es el hecho de abreviar los permisos ambientales para la explotación minera. Por un lado, el sector privado critica toda la tramitología, el tiempo excesivo
la demora, permisos ambientales que se demoran hasta 2 años, y por otro lado, en cambio, sectores que se oponen a esta reforma sostienen que lo que se está haciendo es ablandando el control, siendo más permisivo el Estado y acelerando los permisos sin la debida sin el debido análisis. ¿Tiene cabida estos criterios, doctor Camino? Bueno, mira, lo que yo creo que formula la contraposición referente a el número de días, periodos en los que se puede entregar un trámite legal, un trámite ambiental, un permiso ambiental, definitivamente es un periodo que de alguna forma ha venido excediendo lo que realmente se da en la dinámica actual del mundo actual. No podemos dejar de pensar que no puede demorarse un trámite más de 365 días. Esto es demasiado. Y la forma en la que se está buscando agilitar los trámites definitivamente se une a otro tipo de leyes que ya existían antes del gobierno actual. La ley de modernización del Estado, por ejemplo, te habla que los trámites deben ser contestados de forma inmediata, no pueden excederse más de 30 días, etcétera. Ahora, si bien es cierto, no estamos hablando de lo mismo entre la contestación de un trámite administrativo referente a un permiso ambiental, pero tampoco podemos excedernos o podemos tener un permiso ambiental en 2 años. No se están ablandando los controles, no están planteando un ablandamiento de controles, especialmente ambientales, para una gestión minera, por ejemplo. Desde mi perspectiva, lo que se está haciendo es reducir la tramitología y la burocracia en los trámites que ya existen dentro del proceso de permisos en el ámbito ambiental y minero. Lo que se busca acá es disminuir ese periodo de tiempo para que la minería legal, porque eso es lo que también estamos hablando 100% de la minería legal, porque la minería ilegal no tiene ni Dios ni ley. Exactamente, entonces la minería legal pueda tener las opciones necesarias para seguir invirtiendo en el país, para seguir generando empleo y para poder seguir produciendo y generándole rentas al Estado. Eso es lo que se busca, y como te digo, no podemos seguir pensando en que un trámite ambiental sí, debe de tener la rigidez y debe de tener todas las formas necesarias para poder cumplir con todos los requisitos necesarios, pero eso no debería demorarse hasta 2 años. Eso es demasiado, eso es excesivo. En 2 años una empresa debería entonces buscar otro país donde pueda tener una mayor facilidad no es flexibilidad, una mayor facilidad para operar y para poder generar recursos y renta dentro de ese otro país. Son las 7 de la mañana con 19 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con el doctor Segundo Camino, él es docente del IAEN. Analizamos el proyecto de ley de sectores estratégicos que tiene previsto su aprobación en segundo y definitivo debate este día jueves la Asamblea Nacional dentro de los 30 días que establece su condición de urgente en materia económica. Este proyecto de ley tiene 2 aspectos fundamentales, el uno en relación al tema minero y el otro en relación al sector eléctrico. Creo que el minero lo agotamos, ya explicó usted, doctor Camino, los principales puntos del sector minero. Si es que hace falta algo más, pues lo puede concluir. De lo contrario, pasamos a la parte eléctrica de este proyecto de ley. Bien, el otro cuerpo legal que se está buscando reformar en esta nueva ley económica urgente es la Ley Orgánica del Servicio Público de la Energía Eléctrica. Y aquí lo que se busca es tener una mayor forma de generar distribución eléctrica, combatir la crisis energética, combatir los problemas energéticos que ya ha venido viviendo el Ecuador en los últimos años y que cada año, cada vez, por estos meses, siempre los ecuatorianos nos sentimos preocupados si vamos a tener energía eléctrica o no en los siguientes meses. Y lo que busca esta ley en específico es tratar de ayudar al sector eléctrico público de tal forma que el sector privado pueda tener la posibilidad, no es la obligatoriedad, sino la posibilidad de poder realizar inversiones dentro de este sector y que estas inversiones le permitan hacer avances tecnológicos a este mismo sector. Y en este sentido, esta inversión no solamente que ayudaría obviamente al sector eléctrico porque es una inversión directa en este sector, sino además de eso ayudaría a la generación de empleo, ayudaría a la productividad en el país y ayudaría a que definitivamente tengamos energía eléctrica cuando pueda existir algún tipo de problema. Claro, aquí vale la pena abrir un poco la discusión, el análisis que estamos haciendo respecto de quiénes deben ser los protagonistas de la inversión en un país.
nosotros desde el 2008, atados a una visión, digamos, estatista, en la Constitución consagramos la inversión de privados en sectores estratégicos por excepción, nada más que por excepción. Y si comparamos el sector eléctrico ecuatoriano con el sector eléctrico de la vecina Colombia apenas, nos vamos a dar cuenta que el 70% de la generación eléctrica, si no es más, está ejecutada por privados, con dineros y proyectos propios del sector privado, que generan energía eléctrica, sea esta hidroeléctrica, sea termoeléctrica, eólica, solar, le venden al Estado, entra a su sistema nacional interconectado y entregan energía a todos los colombianos. Acá es a la inversa. La mayoría de la generación eléctrica es estatal y cuando el Estado no tiene recursos para seguir haciendo la inversión que requiere, porque la demanda sube año tras año, entonces hay que abrir la posibilidad de que los privados participen en los procesos de generación eléctrica. Un poco por ahí va la cosa, doctor Camino. Por supuesto, por ahí va la situación y esto es algo que ya lo hemos venido viviendo en los últimos años. Hay que recordar que cuando hemos tenido los problemas de estiaje y los problemas de distribución de la energía eléctrica, se ha prácticamente obligado a las empresas privadas que parte de su producción de energía eléctrica entre al Sistema Nacional de Distribución Eléctrica y que una vez que entra al Sistema Nacional de Distribución Eléctrica, esta pueda ser distribuida a todos los ciudadanos. Entonces ya ha existido esta situación, sino que no ha existido desde el punto de vista de inversión y eso es lo que busca esta ley, que se invierta, el sector privado puede invertir en el sector eléctrico público y que obviamente tenga sus ganancias como cualquier negocio que pueda existir. Sin embargo, la ley también es clara al momento de decir que el sistema de electricidad, de distribución de electricidad, va a seguir siendo público, no es que va a pasarse por completo a las manos de los privados, que esa puede ser una de las preocupaciones de los ciudadanos ecuatorianos y también de los partidos opositores que han venido tratando de construir una narrativa en contra de esta ley. La ley es importante en un momento donde no sabemos año tras año si va a existir estiaje o no. ¿Qué pasaría si existiese estiaje? Claramente es un problema del gobierno central, pero es un gobierno del problema central que se traslada hacia las empresas y se traslada a los ciudadanos. Nosotros ya lo vivimos y esto generó grandes pérdidas económicas. En el 2024 el Ecuador, producto de todos los problemas energéticos, tuvimos un decrecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 2%. Claro. Y este año, el año pasado, 2025, que no hemos tenido problemas o no tuvimos problemas de estiaje, Ecuador va a alcanzar un crecimiento de alrededor del 3,5%. Esperemos que este crecimiento se mantenga en el año 2026. No podemos estar a merced del clima, lamentablemente, sea que generen electricidad los públicos o los privados. Es imposible pensar que a estas alturas un país dependa de las condiciones climáticas y es ni más ni menos lo que lamentablemente le ocurre al Ecuador. Ahora, doctor Camino, este es un segundo intento del gobierno porque lo que está haciendo en materia eléctrica es adecuando lo que la Corte Constitucional en su momento le recomendó al gobierno al pronunciarse sobre el proyecto de ley anterior. Por supuesto, y esto me parece súper importante porque en un país como Ecuador, donde tenemos diferentes funciones del Estado, donde la Corte Constitucional, una Corte Constitucional que está velando que se cumpla efectivamente con lo que dice el mandato popular, la Constitución del 2008, tiene que modelar y tiene que de alguna forma decir, mira, esta ley es importante para el país, hay que modelarla, hay que regularla de alguna otra forma y vuélvela a ingresar a la Asamblea Nacional para que vuelva a ser tramitada. Y en este sentido no es que se está yendo en contra de lo que ya se propuso en algún momento, lo que se está diciendo, lo que se dijo en su debido momento es hay que ingresarla, pero hay que ingresarla bien. Y esperemos que ahora que tenemos esta posibilidad de recibir inversión extranjera dentro del sector eléctrico, de modelar también lo que está sucediendo en la ley minera, pues ojalá y se pueda aprobar de tal forma que exista inversión, exista una atracción de inversión en estos dos sectores que son estratégicos, no solo porque se denominó en algún momento sectores estratégicos a estos dos sectores, sino porque realmente, como vemos la situación en el país, el sector minero es uno de los grandes productores y exportadores en la actualidad, y el sector eléctrico ha sido prácticamente un problema en los últimos años que nos ha generado de ciertas confusiones y ciertos problemas en el ámbito económico. Por lo tanto, definitivamente son estratégicos y ojalá que esto pueda llegar a buen rumbo. Ahora, debemos precisar que no por ley se va a generar energía eléctrica, no por ley se va a propiciar la inversión de los privados, no es tan así. Quisiéramos que sea así.
lo importante es que la ley tiene que ser construida con bases reales que permitan efectivamente la inversión, porque no sé si usted conoce, doctor, tiene algún detalle respecto de la reforma que en materia del sector eléctrico también ya se hizo hace, creo que cerca de un año ya, en la que permite la autogeneración que suba de 10 megavatios a 100 megavatios. Esa fue una reforma que ya se hizo el año pasado. Ya ha tenido eco, digamos, en la práctica, y privados han tomado esa reforma legal y han incrementado, si tenían hasta el 10% de autogeneración, llegar hasta generar 100 megavatios, perdón, quiero decir, de 10 a 100 megavatios es la autorización que se les dio a los privados. ¿Habrán hecho uso ya de esta reforma legal los privados? Porque eso es lo importante, que las leyes tengan efecto práctico, si no, no estamos hablando de construir el país. Definitivamente las leyes son papeles que se debaten, que se aprueban, que terminan en el registro oficial y que luego los actores involucrados dentro de la normativa van a decidir si actúan conforme a esa nueva normativa o no. Y en el caso que tú me preguntas referente a la anterior ley que ya fue ejecutada y que ya está vigente, algunas empresas han comenzado a utilizarlas. No puedo decirte con exactitud cuántas empresas el gobierno... ya están haciendo uso. Pero se está haciendo uso de eso, y probablemente no al nivel que se esperaría en la normativa, como tú dices, llegas pasaste de 10 a 100, pero de alguna forma ha habido un incremento en el uso, y esto es importante. Ahora, lo que se busca en esta nueva ley es que ojalá y que cuando se apruebe, y si es que se aprueba, pueda tener un efecto inmediato y las empresas puedan comenzar a llegar. Pero como tú bien mencionas, esto no solamente se trata de aprobar una normativa, se trata de generar todo el entorno económico, político y social para que las empresas que ahora con esta nueva ley, y si es que se aprueba, se las está invitando a que puedan participar de la generación y distribución de la energía eléctrica dentro del país, ojalá y estas empresas nacionales o internacionales puedan decidir, ok, esta es una buena oportunidad para invertir en el país, y que pues definitivamente seamos los ciudadanos ecuatorianos los que podamos beneficiarnos. Y esto tiene que ver mucho con gestión pública, tiene que ver mucho con gestión de las finanzas públicas, que es algo que nosotros en el IAEN pues definitivamente enseñamos. Aquí ustedes, amigos, las leyes son herramientas que él entrega a la Asamblea, al Ejecutivo, que es en suma quien ejecuta, quien pone en práctica, no solo el Ejecutivo, todos los ciudadanos, pero el Ejecutivo sostiene que necesita de este cambio legal para gestionar la generación de energía eléctrica, que la Asamblea ponga su parte y que esperemos a la brevedad posible la respuesta por parte del Ejecutivo para no quedarnos a merced de el clima, de las condiciones climáticas, para saber si vamos a tener o no energía eléctrica. Queremos agradecer al doctor Segundo Camino, él es docente de IAEN, asume la cátedra de Economía en el sector público, entre otras. Gracias por ayudarnos a entender las partes fundamentales que se piensa reformar en este proyecto de ley económica urgente, doctor Camino. Muchísimas gracias por la invitación. A usted por compartir con nuestra audiencia.